Y bueno, ya estamos listos, tenemos en la línea telefónica y le agradecemos al presidente del Instituto Estatal Electoral, licenciado Neri Ruiz, pues el tema que hace rato queríamos platicar con él, que hay muchos temas porque vemos que hay mucho trabajo en el instituto por toda la información que diariamente nos llega. Y pues el tema de las elecciones, el próximo domingo 2 de junio habrá elecciones y Sonora pues es un estado en donde ha habido mucha inseguridad y bueno, ya tuvimos un incidente las elecciones pasadas donde un candidato, el candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Ciudad Obregón, pues lo mataron y bueno, debe haber seguridad para los candidatos, para quienes participan en este proceso y queremos conocer esos protocolos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cintia, Daniel, un gusto saludar a los radioescuchas. Sí, comentarle que nosotros en el Instituto Estatal Electoral estamos trabajando desde el 8 de septiembre del año pasado que inició el proceso electoral y ahorita nos encontramos en una etapa que le llaman de intercampaña en el ámbito local. La siguiente etapa importante, digamos, viene siendo el registro de candidatos que se da hasta el día 31 de marzo y dura hasta el 4 de abril, para que posteriormente las campañas a nivel local, tanto para diputaciones como ayuntamientos, inicien el 20 de abril y van a concluir el 29 de mayo para que ya podamos tener la jornada del 2 de junio. En cuanto al tema de seguridad, Cintia, aquí es importante dos puntos que son los que hay que definir de manera muy clara. El primero tiene que ver con que sí existe un protocolo sobre la seguridad que determinó el Instituto Nacional Electoral. Okay. Y aquí en el ámbito local nosotros seguimos la materia como rector del Instituto Nacional Electoral, seguimos los protocolos que nos definen. Así como usted lo comenta, en el proceso electoral pasado hubo un pequeño incidente pues grave. Muy grave, así es. Ya cuando estábamos de hecho en los debates, fíjese, yo recuerdo muy bien, en donde se suspendió ese debate. Sí. Y afectó y trascendió en el sentido tal de que ya estaban hasta las boletas listas. Entonces sí es un tema que definitivamente preocupa. Claro. Y en donde nosotros como instituto, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? En primer lugar, es el hecho de que nosotros instalamos consejos municipales en los 72 municipios de la entidad y en los 21 distritos electorales locales. Y con ello lo que estamos haciendo es monitoreando con base en la información que se genera en cada municipio, en cada distrito, para poder tener las ideas y la información fresca de qué es lo que está sucediendo en cada uno de los municipios. Desde enero que lo instalamos y hasta la fecha hemos estado recopilando información de la situación, cómo se encuentran esos municipios, y no tenemos hechos que nos hayan informado que sean graves hasta el momento, pero también hay que reconocer que nosotros estamos operando con los consejos de manera, digamos, relativamente tranquila, por así decirle, porque no generamos muchas actividades en el ámbito municipal todavía. Ya durante el mes de marzo empieza a incrementarse la actividad y definitivamente abril y mayo ya son periodos de campaña en donde sí tendremos que estar muy atentos. Ese es el primer aspecto. Nosotros en ese aspecto estamos hasta el momento tranquilos, no tenemos mucha actividad en lo municipal, más sin embargo sí estamos monitoreándola. Y el protocolo que nosotros tenemos es informar inmediatamente a las autoridades de seguridad, sí, tanto a la local como a la federal. Y el segundo punto, que creo que es también importante aclararlo, Cintia, tiene que ver con que la función primordial de los institutos electorales tiene que ver con la organización de los procesos electorales. Sí, claro, y lo entendemos eso, pero están en un ambiente pues complicado, ¿no? Entendemos que esa es la labor y que es muchísima la labor, porque preparar una elección es antes, durante y después de la elección, ¿no? Sí, mire, nosotros tenemos meses ya preparándola y sí, evidentemente es un tema que nos preocupa y nos tiene que ocupar, porque los 40 días, por ejemplo, de campaña local implican que ya los candidatos y candidatas de los partidos ahora sí que andan buscando el voto de la ciudadanía para acceder a esos cargos de ayuntamientos o diputaciones. Pero le digo que nos preparamos porque de antemano nosotros desde el registro ya hemos tenido en procesos electorales pasados indicios de cómo es que se va a comportar esto de la inseguridad. Es decir, nos avisan los partidos políticos de que existen ciertas presiones o hay determinados problemas de seguridad
que inmediatamente nosotros hacemos llegar a las autoridades de seguridad porque es competencia de ellas esta materia. Sí. Pero sí hay una estrecha relación constante en cuanto a lo que nosotros tenemos conocimiento de algo, inmediatamente estamos obligados a informarlo, incluyendo cuando algún candidato, precandidato reciba alguna amenaza. Es nuestra obligación el hacerla del conocimiento de las autoridades para que se apliquen esos protocolos, que esa es la importancia de estos protocolos. Así es, hay municipios en donde hay focos rojos como lo que es Cajeme, que pues ha vuelto a salir como una ciudad de las más inseguras, ahora ocupando el segundo lugar. Y bueno, sabemos que en Guaymas ha habido problemáticas fuertes, en San Luis Río Colorado, en Caborca, que ya las tenemos detectados si empezamos a hablar de las cifras o de lo que periodísticamente recolectamos. No sé si será una atención más especial a ello, no sé cuál es la coordinación que tienen con las policías. Dice que dos ejemplos. Uno tiene que ver con el proceso electoral pasado, en donde, por ejemplo, varias ciudades del estado tenían esa misma calidad que usted menciona ahorita, sí, y en donde no hubo graves problemas, con excepción de Cajeme, que ese fue el problema más grave. Claro. El resto, le digo, el segundo caso, nosotros lo tenemos ahorita, y se los menciono porque es una situación que ya se hizo del conocimiento de las autoridades. Preocupación, básicamente, por una franja que es desde el municipio de Altar hasta Zarik, por ahí. Tenemos nada más una preocupación, digamos, en el sentido de que ahí nosotros tendremos que estar más atentos a cómo vamos a desarrollar estos procesos, porque ahorita nos encontramos nosotros capacitando a los consejeros municipales y yendo a instalar los equipos necesarios para el día de la jornada. Entonces, ahí sí hemos solicitado, por ejemplo, nosotros que se nos informe cómo está la situación de seguridad, si se pueden hacer los recorridos, etcétera, y no hemos tenido ningún problema. Pero ese es un foco que tenemos nosotros, digamos, pendiente, en donde estamos observándolo de manera permanente. La otra vez ahí en el ámbito familiar, platicando sobre los temas que tienen que ver con la seguridad de nuestro estado, llegamos al tema de lo que ocurre en todo nuestro país, ¿no? En respecto al tema de la inseguridad que se ha vivido, de las ejecuciones de algunos candidatos y precandidatos, y muchas veces uno se va a lo macro y por lo micro pueden pasar cosas. ¿A qué me refiero? Comentando ahí en la sobremesa, una familiar decía, ella la reclutó el Instituto Nacional Electoral para hacer unos trabajos en especie de brigadas que están haciendo aquí en Hermosillo, y que en colonias del norte de Hermosillo, cuando ellos estaban haciendo sus recorridos, pues se habían sentido amenazadas, y no por la cuestión de tanto crimen organizado, sino más bien acoso por parte de algunas personas, pandilleros, drogadictos en unas zonas o en unas colonias de acá del norte de Hermosillo. La pregunta va en el sentido de si pues yo sé que es muy complicado, ¿no?, ver todos esos aristas, pero por ejemplo, en estas zonas que son foco rojo de inseguridad, ¿ustedes solicitan el apoyo de las corporaciones de seguridad para garantizar el bienestar de quienes con ustedes colaboran? Fíjese, por ejemplo, le platico el caso del Instituto Estatal. En el Instituto Estatal Electoral nosotros hacemos esas rutas que le digo de equipamiento, de capacitación, de supervisión, etcétera, en donde traemos al personal propio del instituto en estos momentos. Y ahí nosotros avisamos, lo que hacemos es avisar a las autoridades de seguridad para que en caso de que ellos consideren que es necesario que tomemos precauciones, por ejemplo, de no acudir o de que se cuente con el apoyo y el respaldo de las autoridades de seguridad, pues nos lo hagan saber para estar nosotros atentos. En el caso del Instituto Nacional Electoral, él se encuentra en una etapa, y la voy a poner así, mire, hay una contratación de más de 1,000 personas en donde es necesario para ir a notificar a cerca de 240,000 ciudadanos que van a ser los que van a estar en las casillas. Entonces, cada uno de ellos anda recorriendo las ciudades en todo el estado, a todos los rincones del estado, porque hay que llegar a todos los rincones, y es donde ellos ahí valoran la necesidad de la seguridad o no. Por eso digo, es particular de cada una de las instituciones. Nosotros, en nuestro caso, en el mes de abril, ya estaremos en la misma situación que el INE, donde tendremos a todo nuestro personal y a personal ciudadano que nos va a apoyar, que son cerca de 2,500 personas, por así decirle, en números cerrados, en donde ahora sí estaremos atentos a las rutas que tomen y a cualquier situación que se pueda presentar, donde evidentemente solicitaremos el apoyo de la seguridad inmediatamente. Y por parte del INE tenemos conocimiento que se les ofreció a los candidatos que si ocupaban seguridad,
pues que la podían requerir, ¿no? Sí, mire, en el ámbito local es igual, cuando algún partido político, algún precandidato, precandidata o una candidata y candidato necesita algo, inmediatamente nos lo hace del conocimiento y nosotros de manera inmediata nos ponemos en contacto con las autoridades de seguridad, que son quienes determinan el riesgo que corre esa persona y toman la medida correspondiente. Le pongo un ejemplo: si ellos consideran que necesita que se ronde sobre la vivienda en donde vive para tener tranquilidad, o que sea acompañado por personal, escoltas personales, pues se le brinda esa seguridad. Entonces, son básicamente los mismos protocolos que determinó el Instituto Nacional Electoral, en donde son las autoridades de seguridad las que definen ese nivel de seguridad que se requiere o el riesgo que hay para poderle garantizar al ciudadano, ya sea un candidato o candidata, cómo es que se le debe de proteger para evitar algún incidente. Perfecto. Y pues con la información que nos hacen de comunicación social, el envío de hoy fue que firmaron un pacto conjunto con los diferentes partidos políticos y el gobierno del estado para tener un proceso electoral libre de violencia contra las mujeres. ¿A qué acuerdos llegaron? ¿Qué es lo que van a hacer entre todas las instituciones para lograr esto? Fíjese que el Instituto Estatal Electoral tiene la obligación de garantizarle los derechos a todos los ciudadanos, pero particularmente tenemos un objetivo muy importante que tiene que ver con tratar de erradicar la violencia política contra las mujeres. Y es en ese marco en donde invitamos al gobierno del estado, nos acompañó el gobernador a celebrar un pacto social, pero no nada más el gobernador, sino también 8 instituciones que están vinculadas con esta materia. Son la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía de Delitos Electorales, el Supremo Tribunal, Tribunal Electoral, Tribunal de Justicia Administrativa, Instituto de las Mujeres, Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión de Asuntos Indígenas, que nos acompañan junto con los partidos políticos, y lo que se busca es firmar un pacto, que fue lo que se firmó, en donde nos comprometemos a llevar a cabo acciones concretas, y ejemplos de ellos son la capacitación que se va a dar a los partidos políticos, a sus militantes, a sus simpatizantes en caso que sí lo requieran, en donde se les va a decir cómo evitar y cómo tratar de erradicar la violencia contra las mujeres. ¿Ello para qué? Para que tengamos un proceso electoral más equitativo, más justo, en donde las mujeres puedan competir en igualdad de condiciones que los hombres, y eso porque tradicionalmente y históricamente ha habido mucha violencia contra las mujeres. Entonces, es por ello que hemos determinado acciones muy concretas que incluyen al gobierno del estado y a sus dependencias, donde ellos deberán de evitar ese tipo de conductas que vienen a vulnerar los derechos de las mujeres. Muy bien, ¿algo más, Cintia? Pues si no tienen algo más que agregar, pues no más que nos recuerde cuándo inicia el proceso estatal, porque el federal inicia ya este viernes, ¿no? En el ámbito federal las campañas empiezan el 1 de marzo y concluyen el 29 de mayo. Okay. En el ámbito local, para las diputaciones y ayuntamientos aquí en el estado, es del 20 de abril al 29 de mayo las campañas electorales locales. 20 de abril, 29 de mayo. Pues le agradecemos mucho al consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, Neri Ruiz Arvizo, por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Cintia, Daniel, y un saludo a todos los radioescuchas. Hasta pronto. Estamos a la orden para cualquier información. Gracias.